Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Esta semana se presentó un huracán que tocó varias partes del Caribe como San Martín. Este movimiento meteorológico llamado Gonzalo, a su paso por esta isla vecina, dejó el saldo de una persona fallecida y bastantes daños materiales. El huracán Gonzalo, en su paso recientemente por el Caribe, dejó un saldo de una persona fallecida en San Martín. Esto quedó confirmado por el alto comisario de la policía de esta isla. Se trata de una persona, de un hombre que quedó en su yate y este quedó destruido. Fuera de esta persona no se tiene otro caso de fatalidad ni una persona perdida, pero muchos daños a causa del agua y palos fueron quebrados. Lo remarcable es que se prepararon para una tormenta y recibieron un huracán. Fuera de esto, un fenómeno muy peculiar es que el huracán en dado momento volteó en dirección a San Martín y allí cambió de ruta, pues un momento se tenía en una dirección y de repente este cambió para otra dirección. El alto comisario indicó que algunas casas quedaron sin techo o perdieron parte de este. Otras también recibieron daños a causa del agua, sea por vía del mar o también que se entraron a las casas. Muchos problemas a causa de aguaceros excesivos. Los daños principales fueron los palos quebrados, postes en las vías y cables de corriente destruidos. La Fiscalía General de la Nación colombiana, con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, adelantó un gigantesco operativo en varias ciudades de ese país para desmantelar redes de prostitución infantil. 58 menores fueron rescatados. Con ayuda de agentes encubiertos, la Fiscalía y la Embajada de Estados Unidos desmantelaron en Cartagena, Medellín y Armenia 2 redes de prostitución infantil a las que se les hacía seguimiento desde el pasado mes de agosto. Según Alexandra Ladino, jefe de la Unidad de Policías Judiciales Especializadas, los valores por los que eran vendidos los menores de edad oscilaban entre 500.000 y 2 millones de pesos. Chicas o niñas vírgenes tienen un costo adicional y realmente debemos decir que, por ejemplo, en Cartagena se recuperaron más de 8 millones de pesos en lo que tenía que ver con los pagos que se estaban haciendo. La fiscal hizo énfasis en la captura de un ciudadano estadounidense al que se le hizo un seguimiento constante durante los múltiples viajes que realizó entre Miami y Medellín. A este señor se le hace un allanamiento el día sábado y finalmente se encuentra que en efecto tiene todos los videos de las relaciones sexuales que ha tenido con niñas en la ciudad de Medellín. De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos, los operativos y seguimientos para capturar a los extranjeros que tienen que ver con estas redes continuarán. A cualquiera personas que estén en Estados Unidos o que hayan venido a Estados Unidos para el propósito de buscar a menores para tener actos de sexo con ellos o también para simplemente tomar fotos como pornografía infantil. Entre los capturados también figura Kelly Joana Suárez, ex reina popular de Cartagena, quien fue capturada en flagrancia mientras entregaba a falsos clientes encubiertos varios menores de edad el fin de semana pasado en una fiesta en Islas del Rosario. El Vaticano publicó un resumen de lo discutido hasta ahora en el sínodo extraordinario que tiene lugar en Roma, convocado por el Papa Francisco, en el que líderes de la Iglesia Católica de todo el mundo están reunidos para intentar determinar la mejor forma de presentar sus enseñanzas sobre el matrimonio, familia y sexualidad a sus congregaciones. El apartado "Acoger a las personas homosexuales" se refiere a la relación de la Iglesia con las personas gay. En una apertura sin precedentes, los obispos de todo el mundo reunidos en el Sínodo sobre la familia, que se realiza en el Vaticano, señalan que los homosexuales tienen dones y cualidades que deben ser aceptadas por la Iglesia sin que ésta comprometa su doctrina sobre la familia y el matrimonio. En este sentido, la comunidad lésbico-gay del país se mostró un tanto sorprendida por el cambio de actitud de los religiosos católicos. Para nosotros es muy positivo que miren cualidades en la diversidad sexual y claro que sabemos que no están de acuerdo en todo. La Iglesia Católica reiteró que con esta apertura no se sugiere que se acepten prácticas que no están de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Esta problemática, ¿verdad?, del mundo entero, donde se permiten las uniones de personas del mismo sexo,
donde se buscan equiparar los derechos a un matrimonio y a una familia, pues esos son temas que todavía siguen en reflexión. Pero la Iglesia siempre ha tenido el respeto. Por su parte, la Iglesia Evangélica mantiene la postura que el Todopoderoso vino a salvar a los pecadores y quien desea ser parte de la regeneración, los templos están abiertos, incluso para miembros de esas agrupaciones. Nosotros nunca hemos rechazado ni hemos visto de menos a nadie. Creemos que la salvación es para todos, la restauración es para todos, que es el papel de la Iglesia restaurar. Dicho documento señala que la Iglesia debe estar dispuesta a ofrecerles la bienvenida, aceptando y valorando su orientación sexual sin comprometer la doctrina católica sobre la familia y el matrimonio. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. En Argentina, 4 jóvenes vestidos con buzos con capucha, gorras con visera y armados irrumpen en el salón de una heladería donde una pareja espera a que les sirvan los helados a sus hijas y a punta de pistolas asaltan a los clientes y desvalijan la caja registradora. En las imágenes se evidencia la astucia de estos 4 jóvenes que fuertemente armados irrumpen contra una heladería del sector de Rosario en Argentina, en donde encapuchados y sin notar la presencia de las cámaras de seguridad en el lugar, roban y despojan a los clientes y caja registradora, llevándose consigo dinero y pertenencias. Los clientes del lugar quedaron perplejos al ver cómo estos delincuentes con arma los ultrajaron. Después de perpetrar el robo, los asaltantes salieron del lugar. Y en otro hecho, 25 asaltos a farmacias del sector oriente de la capital chilena habrían cometido una banda de delincuentes de Puente Alto conocida como Los Face. 2 de sus integrantes fueron detenidos. Habrían cometido un total de 25 asaltos a farmacias en el sector oriente de Santiago. Así operaba esta banda de asaltantes, conocida como los Face, porque con la misma ropa que usaron en los asaltos, se fotografiaban luego en Facebook. Esta banda estaba compuesta inicialmente por un número de alrededor de 5 personas, a las cuales hemos detenido 2. Tiene una característica particular que era la desfachatez en realidad con la cual actuaban, ya que en algunos casos ni siquiera tenían la precaución de cambiarse las ropas, las vestimentas. Y es que los asaltantes no encontraban ninguna resistencia. Robar en estos locales se les hacía fácil y por lo mismo se descuidaron. Alejandro López Lobos, de 27 años, y Francisco Toro Fernández, de 25, son amigos y compartían en familia de manera normal. No tienen antecedentes y por lo mismo nadie se imaginó que eran parte de esta peligrosa banda. El procedimiento de ellos no deja llamar la atención precisamente por el solo hecho de que no tengan antecedentes, sino que además las personas que en teoría acompañan a esta banda, digamos, sí lo tienen y son personas que están reconocidas y las vamos a encontrar próximamente. Por la cantidad de asaltos, los detenidos arriesgan penas bastante altas. Ejemplo de ello es la sentencia que recibió este martes la banda de la China, una menor que lideraba a otras 5 personas en al menos 7 asaltos a farmacias y supermercados de Maipú y Providencia. La forma de operar era efectivamente entre 4 personas, 5 personas, uno hacía labores de cobertura. La China, junto a otros de los coimputados, ingresaba al lugar y sustraía el dinero. Los menores, incluida la China, pasarán 4 años en régimen cerrado. Los 2 adultos de la banda deberán estar 15 años en la cárcel. Panorama que se podría repetir para los Face. Por lo menos en la audiencia de formalización quedaron en prisión preventiva. Por orden directa del ministro de Labor, Paul Cruz, el departamento de DAO y Dimas deberá cerrar sus puertas debido a los malos olores. La decisión fue tomada después de que se presentaran enfermedades entre sus empleados y también por el descontento de los clientes. El mandatario, por su parte, ya había emitido la orden de no dejar trabajar a ninguna persona mientras se presente este mal olor, pero al parecer esta orden no fue acatada. Se tendrá una apertura de sus actividades hasta que pase el mal olor. Mientras que se soluciona la problemática de los malos olores y otros asuntos higiénicos, los trabajadores del Departamento de Labor, DAO y de Dimas se quedarán en casa. Esta es la decisión que el ministro de Labor, Paul Cruz, aseguró.
no descarta que se esté buscando un edificio temporal para ubicar a los más de 57 trabajadores que están allí, quedando pendientes los trabajos que tendrán que hacer para arreglar la situación estructuralmente. Al mismo tiempo, el mandatario mostró su disgusto por el hecho que el director de labor no siguiera la orden del mandatario, indicando que él indicó al director que mientras que no se tenga claridad sobre la solución para los olores desagradables, no hay que poner a ninguna persona en el trabajo, indicó el mandatario Paul Cruz. El director, sin embargo, no cumplió con esta orden. Se lamenta que los trabajadores fueron puestos, sin embargo, en el trabajo, siendo que la instrucción fue muy clara por labor que no podían poner a trabajadores en un ambiente que no esté bueno para su salud, indicó el mandatario. Él siguió diciendo que no quieren decir que sí que la directora desobedeció una orden, pero sí indicó su descontento. Según Cruz, los trabajadores pueden hacer ciertos trabajos desde sus casas, pero sin embargo prestar el servicio en otro lugar no es apto. De esta forma, Dimas notificó por medio de un comunicado de prensa que por motivo que está fuera de su alcance, ellos cerrarán sus puertas hasta el próximo lunes 20 de octubre. Todos los clientes que tienen citas confirmadas para entregar una petición de permiso de estadía temporaria en Dimas, tentativamente serán corridas hasta la otra semana, quedando notificado lo siguiente por motivos anteriormente mencionados. El puente para vehículos motorizados que cruza el río Sirpilloc quedó gravemente afectado por un aluvión de tierra producto de las lluvias torrenciales en dicha zona del Cusco, en Perú. La avalancha de miles de metros cúbicos de lodo también destruyó el puente peatonal 2 de mayo, dejando aisladas a más de 300 personas aproximadamente. No soportó la fuerza de la naturaleza. Está bajando ya. Un puente carrozable quedó destruido por el azote de un aluvión registrado en la localidad de Yanatile, en la provincia cusqueña de la Convención. La destrucción de esta vía de acceso dejó incomunicada a los 300 pobladores de la localidad de Sirpilloc. No se han reportado víctimas ni desaparecidos. Los miles de metros cúbicos de lodo causado por las intensas lluvias en la zona destruyeron varias viviendas a su paso. Bueno, porque yo también me encuentro totalmente damnificado porque sin nada en la ropa, en el cuerpo. 5 familias han perdido sus viviendas y tierras de cultivo. Todito en mi casa no tengo nada, ni ropa, nada, no tengo absolutamente, no tengo nada, señor. Ahorita nosotros nos vemos en la calle, sin nada. Los pobladores temen que las intensas lluvias puedan desbordar el río Yanatile, también ubicado cerca a la zona. El municipio de Yanatile espera mayor apoyo de las autoridades para hacer frente a esta emergencia. Lo que estamos viendo es lodo. La naturaleza también golpeó a los pobladores del distrito de Talavera en Andahuaylas, luego de una intensa granizada que dejó inundadas más de un centenar de viviendas de adobe. Los moradores pasaron la madrugada desaguando sus inmuebles. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.